¿Alguna vez te has sentido solo en medio de una tormenta, sin saber a dónde correr o a quién acudir? ¿Te has preguntado dónde está Dios en los momentos de mayor miedo e incertidumbre? ¿Y si te dijera que el Dios Todopoderoso está a tu lado incluso cuando todo parece perdido? Que hay una promesa divina escondida en su palabra que puede transformar el miedo en valor y la incertidumbre en una fe inquebrantable. En este vídeo descubrirás el secreto detrás de estas poderosas palabras. No temas, yo soy tu Dios, estoy contigo. Palabras que llevan consigo una fuerza capaz de calmar las tormentas del corazón y traer paz en medio de las más grandes batallas de la vida. Pero, ¿realmente comprendes lo que estas palabras significan para tu vida? Piénsalo conmigo. El miedo puede ser paralizante, pero ¿y si ese miedo fuera en realidad una invitación para confiar más profundamente en Dios? ¿Y si cada momento de incertidumbre fuera una oportunidad divina para fortalecer tu fe y renovar tu valentía? ¿Qué significa realmente el miedo en tu camino espiritual? En los próximos minutos aprenderás cómo esta promesa divina puede aplicarse directamente a tu vida. Historias bíblicas que muestran el poder de Dios junto a aquellos que confían en Él. Una verdad oculta en la palabra que puede desbloquear una bendición especial en tu vida. Antes de comenzar nuestro estudio, te invito a escribir en los comentarios: paz en Cristo. Este pequeño acto es una señal de fe y compromiso con lo que Dios está a punto de revelar en este vídeo. Además, no olvides dar me gusta a este vídeo. Esto no solo es un gesto de apoyo al canal, sino una manera de ayudar a YouTube a llevar este mensaje poderoso a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en medio de sus luchas. Cada me gusta es una semilla plantada para difundir la palabra de Dios. Al dar me gusta y suscribirte al canal, estás diciendo a Dios: confío en ti y quiero aprender más sobre tu palabra. Este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cercana, pero encuentran aquí la fuerza y orientación que necesitan. Recuerda, la penúltima lección de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición que tanto esperas, así que no te pierdas ni un segundo de este mensaje. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio y sumergirnos en las promesas del Señor. Prepara tu corazón, porque Dios está a punto de hablar directamente contigo. La promesa de Dios: no temas. La primera parte de esta poderosa promesa comienza con dos palabras que resuenan a lo largo de toda la Biblia: no temas. ¿Sabías que esta frase aparece 365 veces en las Escrituras? Es como si Dios te estuviera diciendo todos los días del año que no tengas miedo, sin importar la situación que enfrentes. Comencemos con Isaías 41:10, donde está escrito: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Piensa en el peso de estas palabras. El Creador del universo te está diciendo que no temas porque Él está contigo. Él promete fortalecerte, ayudarte y sostenerte con su mano victoriosa. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces el miedo te ha impedido avanzar en la vida? ¿Cuántas decisiones se han pospuesto? ¿Cuántas bendiciones se han quedado fuera de tu alcance porque no pudiste confiar plenamente en Dios? El miedo, muchas veces, es el mayor enemigo de la fe. Pero aquí está el secreto. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra te está sosteniendo. Él no solo está a tu lado, Él te está sosteniendo. Esta promesa nos recuerda que el miedo no tiene poder cuando confiamos en el Señor. Así como David enfrentó a Goliat con la certeza de que Dios estaba a su lado, tú también puedes enfrentar cualquier gigante que esté frente a ti.
Quiero que guardes esto en tu corazón. El miedo puede intentar paralizarte, pero nunca tendrá la última palabra cuando Dios tiene el control. Ahora te pregunto, ¿estás listo para confiar más profundamente en Dios y permitir que Él te fortalezca en medio de tus luchas? Escribe en los comentarios: Dios es mi fuerza. Este simple acto es una declaración de fe y un compromiso de confiar en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. Y recuerda, esto es solo el comienzo. El próximo punto te mostrará cómo Dios demuestra su presencia de manera práctica en la vida de aquellos que confían en Él. Quédate conmigo. La promesa de Dios: no temas. Continuación. Cuando Dios nos dice no temas, Él no está simplemente pidiéndonos o sugiriendo que no tengamos miedo. Él está declarando algo profundo y transformador, que su presencia es más grande que cualquier amenaza o adversidad que podamos enfrentar. Cada vez que Él hace esta promesa, nos invita a un lugar más profundo de confianza. Veamos otro ejemplo de esta promesa en Josué 1:9, donde Dios habla directamente con Josué, el líder que heredaría la responsabilidad de guiar a los israelitas después de la muerte de Moisés. ¿No te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Aquí, Dios no solo nos pide que no temamos, sino que también nos exhorta a esforzarnos y ser valientes. Esto es porque, cuando confiamos en Dios, no necesitamos temer los obstáculos. Su presencia divina nos capacita para avanzar con fe y determinación, incluso cuando el camino parece incierto. Esta promesa fue dada a Josué en un momento de gran responsabilidad y presión. Él estaba a punto de enfrentar batallas que requerirían coraje, sabiduría y fuerza. Sin embargo, Dios no dejó a Josué solo. Le aseguró que, independientemente de la situación, Dios estaría con él en cada paso del camino. Ahora, piensa en lo que esto significa para ti. ¿En qué áreas de tu vida has sentido miedo o inseguridad? Tal vez estés enfrentando un desafío financiero, un problema de salud o incluso un desafío emocional. La verdad es que así como Dios estuvo con Josué, Él está contigo. No te ha abandonado y no te dejará. La fuerza que Dios ofrece no es una fuerza física, sino una fuerza espiritual. Proviene de la confianza de que Él es soberano y está en control de todo. Él conoce tus luchas, tus limitaciones y aún así promete estar contigo en todo momento, guiándote, sosteniéndote y fortaleciendo tu fe. Esto significa que cuando sientes miedo, no estás siendo débil, sino que estás siendo invitado a crecer en confianza. El miedo puede ser una oportunidad divina para que experimentes la fidelidad de Dios de una manera más profunda. En lugar de ver el miedo como algo negativo, míralo como una señal de que Dios te está llamando a confiar más plenamente en Él. Reflexiona un momento. Si Dios, el creador de los cielos y la tierra, dice que está contigo, ¿qué miedo puede ser más grande que su presencia? El miedo a fracasar, a equivocarte, a no ser suficiente, todo eso pierde fuerza cuando ponemos nuestra confianza en la promesa de Dios. Y aquí está el secreto que pocos entienden. La presencia de Dios no es solo un consuelo espiritual, sino una fuerza transformadora que actúa de manera práctica en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, somos capacitados para superar desafíos que por nuestra cuenta parecerían insuperables. Ahora, quiero desafiarte a reflexionar sobre tu vida. ¿Cuáles son los miedos que has estado alimentando en tu corazón? ¿Qué necesitas liberar para poder vivir libre de la parálisis del miedo y experimentar la paz de saber que Dios está contigo, guiándote en cada paso? Escribe en los comentarios: yo confío en ti, Señor.
Esta declaración no es solo una frase, sino una elección de fe. Al escribir esto, estarás reafirmando tu confianza en la promesa de Dios y en el poder transformador de su presencia. Y recuerda, no estás solo en este camino. Dios está contigo. Él te fortalece, te guía y te ama incondicionalmente. Ahora, avancemos al siguiente paso y descubramos cómo, en la práctica, Dios actúa en nuestra vida para cumplir esta promesa de no dejarnos temer. Dios está contigo en todas las circunstancias. Ahora que entendemos la importancia de confiar en la promesa de Dios de no temer, veamos más de cerca cómo Él realmente está con nosotros, no solo en los buenos momentos, sino también en las situaciones más desafiantes. En Romanos 8:28, las Escrituras nos aseguran: sabemos que todas las cosas contribuyen conjuntamente para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Este versículo es una verdad poderosa. Nos dice que, independientemente de las circunstancias que estamos enfrentando, todo está siendo usado por Dios para nuestro bien. Dios tiene el control sobre todo lo que sucede en nuestra vida, e incluso las dificultades y tribulaciones tienen un propósito divino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un problema o una lucha podría contribuir a algo bueno? La verdad es que muchas veces es en la adversidad donde más crecemos. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra fe es probada y a través de esa prueba nos volvemos más fuertes, más dependientes de Dios y más preparados para los planes que Él tiene para nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, permite que pasemos por dificultades porque Él sabe que, al final, eso nos hará más como Cristo. En medio de las tormentas de la vida, Él no nos deja hundirnos. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones y con los 3 amigos en el horno de fuego, Él también está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia su propósito. ¿Te has detenido a pensar que, sin esas pruebas, tal vez nunca habrías experimentado la profundidad de fe y confianza en Dios que tienes ahora? Tal vez la prueba de tu fe sea precisamente lo que Dios usa para revelar su fidelidad y poder. ¿No es maravilloso saber que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene un plan de restauración y crecimiento para ti? Al mirar el ejemplo de Job, vemos una figura bíblica que vivió esta verdad de manera profunda. Job perdió todo lo que tenía: su salud, sus bienes, su familia, pero nunca dejó de confiar en Dios, y al final Dios restauró todo lo que había perdido, multiplicando sus bendiciones. En Job 42:10 está escrito: el Señor restauró la suerte de Job cuando él oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso cuando todo parece perdido, cuando nos entregamos completamente a Dios y oramos por los demás, Él es fiel para restaurar y multiplicar. Lo que estás viviendo hoy puede ser una preparación para algo aún mayor que Dios quiere hacer en tu vida. El sufrimiento no es en vano y las dificultades son muchas veces las semillas de la bendición que Dios tiene para ti. Dios nunca dijo que no pasaríamos por dificultades. Él dijo que estaría con nosotros a través de ellas. Él nos fortalece, nos guía y nos da la paz que excede todo entendimiento. Ahora, quiero que pienses en tus propias luchas. ¿Qué situaciones han desafiado tu fe? Tal vez estés pasando por un momento de pérdida, tristeza o incertidumbre. Sabes que, así como Dios estuvo con Daniel, con Job y con tantos otros en la Biblia, Él está contigo ahora. Él te sostendrá, Él te guiará y al final de todo, Él te restaurará. Esto está garantizado. Él no te dejará solo.
Su promesa es que está contigo en todo momento. Escribe en los comentarios: Dios me sostiene. Al hacerlo estarás declarando tu confianza de que Dios es tu fuerza y que Él está contigo en 1900 todo momento. En el próximo bloque veremos cómo Dios actúa para ayudarnos a enfrentar los mayores desafíos con valentía y confianza. Quédate conmigo, porque lo mejor aún está por venir. El propósito de Dios en las adversidades. Ahora que hemos reflexionado sobre la constante presencia de Dios en nuestras dificultades, es hora de entender el propósito divino detrás de las adversidades que enfrentamos. Cada lucha que atravesamos no es solo una prueba de nuestra fe, sino también una oportunidad para que Dios revele su grandeza y nos transforme. En Santiago 1:2-4 encontramos una exhortación profunda que muchos de nosotros, a veces, dudamos en escuchar. Hermanos míos, consideren como un motivo de gran gozo el hecho de que pasen por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Aquí vemos un principio que a primera vista puede ser difícil de entender. Las pruebas son un motivo de gozo. ¿Cómo podemos, en nuestra naturaleza humana, ver las dificultades de esta manera? La clave está en entender que en medio de la tribulación, Dios nos está moldeando. Él usa los desafíos para transformarnos y hacernos crecer espiritualmente. ¿Te has dado cuenta de que las dificultades de la vida tienen la capacidad de enseñarnos lecciones que la comodidad nunca podría enseñarnos? Cuando enfrentamos una lucha, nos vemos obligados a acercarnos más a Dios, buscar su dirección y confiar en su poder. Las pruebas nos obligan a abandonar nuestra autosuficiencia y rendirnos al plan divino. Dios no solo es nuestro refugio y fortaleza, sino que Él también es nuestro maestro y guía, usando las dificultades para enseñarnos lecciones de fe y confianza. La palabra perseverancia en este versículo nos recuerda que, por muy difícil que sea el camino, lo que Dios está produciendo en nosotros es algo que durará para siempre. La perseverancia que Dios desea en nosotros es un carácter moldeado por las dificultades, pero con la promesa de que seremos más fuertes, más cercanos a Él y más capacitados para cumplir sus propósitos. Vemos un ejemplo de esto en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, 9, 10, él escribe: «Pero Él me dijo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Por eso me gusta en las debilidades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo comprendió que las debilidades y dificultades no eran un obstáculo, sino una oportunidad para que el poder de Dios fuera más evidente en su vida. Él se gloriaba en las dificultades, porque sabía que en ellas Dios se revelaría de una manera más poderosa. Ahora quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Qué desafíos estás enfrentando que parecen insoportables? Tal vez estés lidiando con una enfermedad, una pérdida, una crisis financiera o emocional. Quiero que entiendas que Dios, incluso en estos momentos difíciles, está trabajando para tu bien. Él está usando estas adversidades para moldearte, fortalecer tu fe y revelar su fuerza en tu vida. No importa lo que estés viviendo, recuerda que Dios está en control. Él no te dejará en medio de la batalla, sino que usará cada dificultad para cumplir su propósito en tu vida. Lo que ahora puede parecer un obstáculo, Dios puede usarlo para llevarte a un nuevo nivel de fe y crecimiento. Por eso, te invito a reflexionar y compartir en los comentarios: en Cristo
soy más que vencedor. Con esto, estarás afirmando tu confianza en el poder de Dios, que te fortalece en medio de las dificultades. En el próximo bloque exploraremos cómo el poder de Dios se manifiesta de manera aún más increíble en situaciones que parecen imposibles. Quédate conmigo, porque el viaje de fe y confianza continúa. El propósito de Dios en las adversidades. Continuación. La profundidad del propósito de Dios en las adversidades va más allá de lo que podemos ver a simple vista. En momentos de sufrimiento y tribulación, hay algo más profundo sucediendo. Muchas veces, el dolor es el medio por el cual Dios nos acerca a Él. Porque es en los momentos de debilidad cuando somos más receptivos a su voz. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, Él se presenta de manera más clara, llamándonos a una intimidad que, tal vez, no buscaríamos si todo estuviera bien. Es importante recordar que las adversidades no surgen como un castigo de Dios, sino como una herramienta usada para nuestro crecimiento. En Romanos 8:28 encontramos una promesa maravillosa. Sabemos que todas las cosas contribuyen juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Dios usa cada situación, por difícil que sea, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Incluso en los momentos de lucha, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces, al mirar atrás, te das cuenta de que fue en las dificultades donde Dios te moldeó de manera más intensa? Fue cuando no tenías fuerzas que Él te levantó. Fue cuando sentiste que no podrías continuar, que Él te dio la fuerza para seguir adelante. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo importante. ¿Tienes la visión correcta de tus adversidades? En lugar de verlas como un peso insoportable, intenta verlas como oportunidades divinas de transformación. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y es en nuestra dependencia de Él que somos verdaderamente fortalecidos. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos recuerda algo poderoso. Por lo tanto, no nos desanimamos. Aunque exteriormente nos estamos decayendo, interiormente estamos siendo renovados día tras día, pues nuestros sufrimientos ligeros y momentáneos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos. Así que fijamos los ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Pablo nos enseña que las tribulaciones que enfrentamos no son permanentes, son temporales y lo que Dios está haciendo en nosotros es eterno. En medio del dolor, Dios está produciendo algo eterno, algo que no podemos ver ahora, pero que será revelado en el tiempo adecuado. Por lo tanto, aunque las adversidades parezcan interminables, debemos mantener el enfoque en el propósito eterno que Dios está cumpliendo en nuestras vidas. Él nos está moldeando para la eternidad, y cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza en Él. Ahora piensa en los desafíos que estás enfrentando hoy. ¿Estás permitiendo que te acerquen más a Dios o estás dejando que las dificultades te alejen de su presencia? Dios está en cada uno de esos momentos y Él quiere usar incluso los mayores desafíos para revelar su gloria en tu vida. Quiero que recuerdes que cada lágrima, cada batalla, tiene un propósito divino. No importa lo difícil o largo que parezca, Dios está trabajando para tu bien. Él transformará lo que parecía ser un fin en un nuevo comienzo lleno de esperanza y victoria. Te invito a meditar sobre esto y si lo sientes en tu corazón, escribir en los comentarios: Dios me está moldeando para algo eterno. Así estarás afirmando tu confianza en el propósito divino y en la certeza de que, a través de cada adversidad, Dios está trabajando por ti.
En el próximo bloque, profundizaremos en cómo la palabra de Dios nos sostiene y fortalece cuando estamos en medio de las dificultades. Sigue con nosotros, porque la revelación sobre el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas está a punto de transformar tu manera de ver los desafíos. El poder de la palabra de Dios en las adversidades. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo nos sentimos como si estuviéramos solos, desamparados o incluso sin dirección. Pero hay algo inmensurable que Dios nos dio, su palabra. Ella es nuestra roca firme, la lámpara para nuestros pies y la luz para nuestro camino. Salmo 119, 105. En momentos de adversidad, la palabra de Dios no solo nos fortalece, sino que nos guía a través de las tormentas de la vida. Recuerda que la palabra de Dios no es solo una colección de historias o reglas, es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene el poder de transformar, de sanar y de renovar, porque viene directamente del corazón de Dios. Cuando pasamos por momentos de crisis o dificultad, la palabra de Dios tiene el poder de darnos una nueva perspectiva. Nos recuerda las promesas que Dios nos hizo y nos da fuerza para avanzar, incluso cuando todo parece perdido. Al meditar en ella, podemos encontrar consuelo, coraje y claridad para seguir adelante. En Isaías 55:11, el Señor nos asegura: «Así será mi palabra que salga de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que me agrada, y será prosperada en aquello para lo cual la envié». Dios no solo habla, Él cumple lo que dice. Su palabra nunca falla. Y Él siempre está trabajando para cumplir sus promesas en nuestras vidas, especialmente en los momentos más difíciles. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo las promesas de Dios pueden ser un ancla en tiempos de tormenta? Cuando nos sentimos sin fuerzas, la palabra de Dios se convierte en la verdad que nos sostiene. Cuando el dolor parece insoportable, es la palabra de Dios la que nos trae paz. Cuando la desesperación intenta consumirnos, la palabra de Dios es la esperanza que nos mantiene firmes. Por ejemplo, en Mateo 7, 24, 25, Jesús habla sobre la importancia de construir nuestra vida sobre la roca. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon con ímpetu contra esa casa, y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Esto es un recordatorio poderoso. Si la palabra de Dios es el cimiento de nuestra vida, nos sostendrá sin importar las tormentas. Así, durante la adversidad, te has apoyado en las palabras de Dios. ¿Has permitido que la verdad divina te guíe o has buscado respuestas en tus propios pensamientos y sentimientos? La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para guiarnos, protegernos y darnos la sabiduría necesaria para pasar por cualquier situación. Te desafío a comenzar a declarar las promesas de Dios sobre tu vida, especialmente en los momentos de dificultad. Cuando sientas que no tienes fuerzas, recuerda que Él dijo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Cuando la ansiedad te invada, recuerda: no estén ansiosos por nada. Filipenses 4:6. Cuando el miedo trate de dominarte, recuerda: porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Ahora quiero invitarte a escribir en los comentarios: la palabra de Dios es mi roca.
Al hacerlo, estarás declarando que, incluso en medio de las adversidades, estás decidido a apoyarte en las promesas de Dios. En los próximos bloques, veremos cómo la oración puede convertirse en una poderosa arma para vencer las adversidades. Así que sigue con nosotros, porque la próxima lección traerá la clave para fortalecer tu vida espiritual. La fuerza de la oración en las tormentas de la vida. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. Es el medio por el cual podemos expresar nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras dudas, pero también nuestras victorias y gratitud. No es solo una práctica religiosa, sino un poder transformador que nos acerca al Creador y nos fortalece en tiempos de necesidad. Muchas veces enfrentamos tormentas emocionales y espirituales, pero es en la oración donde encontramos la paz y el consuelo que necesitamos. Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, la oración nos lleva a la presencia de Dios, donde encontramos refugio y fuerza. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye a no preocuparnos por nada, sino a llevar todo a Dios en oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que, cuando nos entregamos en oración, también entregamos nuestras preocupaciones y miedos en las manos de Dios, y Él nos da una paz que va más allá de la comprensión humana. No importa el tamaño de la tormenta, cuando oramos con fe, nuestra mente y corazón son guardados por la paz divina. La oración también nos permite recibir la dirección de Dios. Cuando estamos confundidos y no sabemos hacia dónde ir, la oración es la clave para escuchar su voz. En Santiago 1:5 se nos recuerda que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, debe pedir a Dios, quien la dará generosamente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también está dispuesto a darnos la sabiduría y la dirección que necesitamos, especialmente cuando enfrentamos los desafíos de la vida. El ejemplo de Jesús en Mateo 26:39 nos enseña que incluso en medio del sufrimiento, la oración debe ser nuestro refugio. Cuando Él estaba en Getsemaní, a punto de enfrentar la muerte en la cruz, oró fervorosamente: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La oración de Jesús nos muestra cómo debemos entregarnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de las dificultades que estamos enfrentando. La oración no es solo pedir, sino también confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La oración también nos fortalece espiritualmente. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A través de la oración constante, nuestra fe es edificada y nuestra relación con Dios se profundiza. No importa cuánto vengan las dificultades, cuando mantenemos nuestra vida de oración firme, somos fortalecidos para perseverar. En momentos de crisis, la oración se convierte no solo en una petición de liberación, sino en un lugar de comunión profunda con Dios. Es en el momento de la oración donde podemos escuchar su voz, sentir su presencia y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, cuando lleguen las tormentas de la vida, recuerda que la oración es tu fuerza y tu arma para vencer. Ahora, quiero que comentes abajo:
Señor, escucha mi oración, como una declaración de que estás buscando a Dios en oración para que Él te fortalezca durante las adversidades. No dejes de poner en práctica la oración diaria y recuerda, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En nuestro próximo bloque exploraremos cómo la fe puede ser la clave para enfrentar los mayores desafíos. No te lo pierdas, porque esta lección cambiará la forma en que enfrentas las dificultades en tu vida. El poder de la fe en tiempos de adversidad. La fe es la base de nuestra caminata cristiana, pero en tiempos de adversidad se convierte en algo más que una creencia. Se transforma en nuestra ancla, nuestro cimiento firme. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él en medio de las tormentas, incluso cuando no podemos ver el camino delante de nosotros. En Mateo 17:20, Jesús nos dice que, si tenemos fe como un grano de mostaza, podremos mover montañas. Este versículo nos enseña que la fe, incluso en su forma más simple, tiene un poder inmenso. Sin embargo, la fe no es algo que surgirá automáticamente cuando lleguen los desafíos. Muchas veces es puesta a prueba, probada y refinada en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando las dificultades llegan, se nos llama a ejercer la fe de una manera más profunda, a confiar en que, incluso en las situaciones más complicadas, Dios está con nosotros y tiene un propósito para cada situación. La fe no significa la ausencia de problemas, sino la confianza de que con Dios podemos superar cualquier obstáculo. En Hebreos 11:1, la Biblia nos explica qué es la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no se basa solo en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios es capaz de hacer, incluso cuando no podemos ver una solución inmediata. La fe es la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando estamos atravesando el valle de la sombra de la muerte. La historia de Abraham es un ejemplo maravilloso de fe en tiempos de adversidad. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, pero cuando él y su esposa Sara estaban envejeciendo y no tenían hijos, la promesa parecía imposible. Aún así, Abraham creyó. En Génesis 15:6 está escrito: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Abraham confió en Dios, a pesar de la aparente imposibilidad, y en respuesta a su fe, Dios cumplió su promesa, dándole un hijo, Isaac. La fe nos ayuda a darnos cuenta de que nuestras dificultades no son el fin de la historia, sino solo parte de un proceso. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda: «Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Las dificultades que enfrentamos, cuando las vemos con los ojos de la fe, pueden fortalecernos, transformarnos y prepararnos para lo que Dios tiene reservado para nosotros. En los momentos de adversidad, la fe nos permite ver más allá del dolor y el sufrimiento. Nos ayuda a entender que Dios puede usar incluso los momentos difíciles para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. En Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa cuán fuerte sea la tormenta, la fe nos ayuda a creer que Dios tiene un plan para nosotros. Por lo tanto, si estás atravesando un momento de adversidad, sabe que la fe es la clave para superar. No importa el tamaño de tu problema, si tienes fe, verás la mano de Dios trabajando en tu vida de maneras poderosas. Quiero que comentes abajo: «Con fe venceremos», como un compromiso de confiar en Dios para superar las adversidades.
En el próximo bloque descubriremos cómo la sabiduría divina puede guiarnos en los momentos de crisis y cómo, al confiar en Dios, podemos tomar decisiones que traigan paz y seguridad. No te lo pierdas, porque esto puede ser la clave para transformar tus circunstancias. El poder de la fe en tiempos de adversidad. Continuación. La fe no se limita solo a creer que Dios existe. Va más allá. Es una confianza plena en su soberanía, incluso cuando las situaciones a nuestro alrededor parecen desmoronarse. En momentos de crisis, a menudo somos desafiados a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el motivo por el cual estamos atravesando ese dolor o sufrimiento. Es ahí donde la fe se convierte en nuestra mayor aliada. Jesús nos enseña que la fe es esencial para nuestra caminata cristiana. Él nos dice en Marcos 11, 22, 24, «Tened fe en Dios, porque en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, levántate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará lo que dice, así será con él». Este versículo nos enseña que la fe no es solo confiar en Dios para los pequeños problemas, sino también para las situaciones imposibles, como mover montañas. Y es justamente en esos momentos imposibles cuando vemos el poder de Dios manifestarse de manera extraordinaria. La fe también es una elección. Todos los días podemos elegir confiar en Dios o dejarnos consumir por el miedo y la duda. Cuando enfrentamos adversidades, el miedo a menudo trata de apoderarse de nosotros, haciéndonos cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Pero como leemos en Isaías 41:10, Dios nos dice, «No temas, porque yo soy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa nos recuerda que incluso cuando no sentimos la presencia de Dios, Él está allí, sosteniéndonos y dándonos la fuerza para continuar. En 2 Corintios 5:7 se nos exhorta a vivir por fe, no por lo que vemos. Esto significa que, independientemente de lo que nuestros ojos naturales puedan percibir, debemos confiar en que Dios está trabajando tras bambalinas. Puede que no veamos la solución de inmediato, pero sabemos que Él nunca falla en sus promesas. En Salmo 34:19 encontramos la afirmación de que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas. Esto nos enseña que la fe no impide las dificultades, pero promete que Dios estará con nosotros, liberándonos de todas las adversidades. La historia de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo perfecto del poder de la fe en tiempos de adversidad. Cuando Daniel fue arrojado al foso, no sabía qué sucedería, pero confió en Dios. Sabía que, aunque la situación parecía sin esperanza, Dios era capaz de salvarlo. Y Dios lo hizo. Cuando el rey Darío corrió al foso y llamó a Daniel, escuchó la respuesta. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». Daniel 6:22. La fe de Daniel, incluso ante la muerte inminente, fue recompensada con la protección divina. De igual manera, cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, como el foso de los leones en la vida real, la fe nos ayuda a confiar en que Dios puede intervenir y traer la victoria. No importa cuán oscura sea la situación, Dios puede hacer que lo imposible se convierta en posible. En Jeremías 32:27, Dios dice, «Yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí?». La respuesta es clara, no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, si estás enfrentando una situación de adversidad, recuerda que tu fe es más poderosa que cualquier dificultad. Aunque las montañas parezcan demasiado grandes para ser movidas con fe en Dios,
Puedes ver esas montañas moverse. No pierdas la esperanza, Dios está contigo y Él es más grande que cualquier problema que enfrentes. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre esta fe que Dios te está llamando a tener. Comenta abajo: con fe en Dios venceré. Este es un compromiso de confiar en su promesa y creer que, así como lo hizo con Daniel y otros héroes de la fe, Dios puede hacer milagros en tu vida también. En el próximo bloque exploraremos el tema de la esperanza, que se entrelaza con la fe, y cómo esa esperanza nos mantiene firmes en tiempos de tribulación. No te lo pierdas. La esperanza que nos sostiene. Ahora llegamos a un tema que va de la mano con la fe, la esperanza. Muchos de nosotros pasamos por momentos de sufrimiento e incertidumbre, y es en esos momentos cuando la esperanza se convierte en el combustible que nos mantiene vivos y firmes. Cuando las dificultades parecen insuperables, la esperanza es lo que nos hace mirar hacia el futuro con fe, incluso sin ver la solución inmediata. En Romanos 15:13, la palabra de Dios dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo nos enseña que Dios es la fuente de nuestra esperanza. No es una esperanza vaga o pasajera, sino una esperanza que está sustentada por el poder del Espíritu Santo. Él nos da paz y alegría en medio de las adversidades, algo que el mundo no puede ofrecer. La esperanza cristiana no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. La esperanza, según la Biblia, no es una simple expectativa de algo que queremos, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Cuando tenemos esperanza en Dios, no solo estamos esperando que algo bueno suceda, estamos confiando en que Él cumplirá su palabra, que Él es fiel y justo para realizar lo que prometió. En Hebreos 10:23 se nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos enseña que nuestra esperanza no debe ser inestable. Aunque pase el tiempo y las circunstancias parezcan desalentadoras, debemos aferrarnos a la fidelidad de Dios. Hay una gran diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza cristiana. El mundo a menudo nos dice que tengamos esperanza en cosas que pueden fallar. Nos dicen que confiemos en nosotros mismos, en nuestras habilidades o incluso en las promesas de otras personas. Pero sabemos que esas esperanzas son temporales e inestables. La esperanza que Dios nos da es una esperanza firme y constante que nunca falla. Está basada en su palabra que nunca regresa vacía y en sus promesas que son eternas. Cuando pasamos por dificultades, es común preguntarnos: ¿dónde está Dios? Pero la verdadera esperanza nos enseña a confiar en su presencia, incluso cuando no la sentimos de inmediato. La esperanza nos mantiene en paz, nos da fuerza para seguir adelante y nos ayuda a soportar las adversidades con confianza. Es como escribió Pablo en 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria, mucho excelente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La esperanza nos lleva a mirar más allá de las circunstancias momentáneas y a confiar en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. La Biblia también habla de la esperanza como un ancla para nuestra alma. En Hebreos 6:19 leemos: la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo.
Esta metáfora del ancla nos enseña que, así como un ancla mantiene un barco firme en medio de las tormentas, nuestra esperanza en Cristo nos mantiene firmes en medio de las tribulaciones de la vida. Incluso cuando las olas de la vida intentan derribarnos, podemos mantenernos firmes, porque nuestra ancla está en Cristo, el único que nunca falla. El poder de la esperanza es incomparable. Nos da un propósito para seguir adelante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Y eso es algo que solo se puede encontrar en Dios. Su esperanza no decepciona, porque Él es fiel. En Romanos 5:5 está escrito: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos llena de su amor y nos capacita para vivir de manera abundante, no importa las adversidades que enfrentemos. Ahora te invito a reflexionar sobre esta esperanza. ¿Has puesto tu esperanza en las promesas de Dios? ¿O has tratado de encontrar esperanza en fuentes temporales? Comenta abajo: yo confío en las promesas de Dios. Este es un paso importante para renovar tu esperanza en Cristo y permanecer firme en su palabra. En el próximo bloque exploraremos cómo la esperanza se relaciona con la paciencia y la perseverancia, y cómo estas virtudes nos fortalecen aún más en las adversidades. No te lo pierdas. Perseverancia en medio de la tormenta. Ahora que hemos discutido la esperanza, llegamos a un tema que es esencial para nuestra jornada cristiana: la perseverancia. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y muchas veces encontramos obstáculos en el camino. Sin embargo, la perseverancia es lo que nos permite seguir adelante, a pesar de las dificultades. En Santiago 1:2-4, la palabra de Dios nos enseña sobre el poder de la perseverancia. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Este versículo es poderoso porque nos enseña que las dificultades que enfrentamos no son en vano. Tienen un propósito: hacernos más fuertes y más semejantes a Cristo. La perseverancia, desde la visión bíblica, no es solo resistir al sufrimiento, sino crecer en medio de él. Cuando pasamos por pruebas, a menudo deseamos que terminen rápidamente, pero Dios usa esos momentos para enseñarnos a confiar en Él de manera más profunda. La perseverancia es lo que nos capacita a seguir confiando, incluso cuando no vemos soluciones inmediatas. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que la perseverancia se construye a través de las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este ciclo es una gran lección para todos nosotros. Cada vez que perseveramos, incluso en las dificultades, nuestra fe se fortalece, nuestra experiencia con Dios se profundiza y al final, la esperanza en sus promesas crece aún más. Es importante entender que la perseverancia no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. En Filipenses 4:13, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, nuestra capacidad de perseverar viene de Dios. Es Él quien nos da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es la fuerza de Cristo la que nos sostiene, y es en Él en quien debemos confiar. A veces, el mundo nos enseña a rendirnos ante las dificultades, pero la palabra de Dios nos dice que perseveremos porque, como en Hebreos 12:1, se nos llama a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Cada uno de nosotros tiene una carrera por recorrer y el camino puede ser arduo. Sin embargo, la perseverancia es lo que nos mantiene en el camino y nos ayuda a alcanzar el premio que Dios tiene para nosotros. No importa lo que estés enfrentando, ahora recuerda, Dios está contigo y Él es fiel para sostenerte. La perseverancia que viene del Espíritu Santo es lo que te capacitará para superar cualquier obstáculo. En el momento de dificultad, clama a Dios y Él te dará la fuerza necesaria para continuar el viaje. Como está escrito en 2 Corintios 4, 16, 17, por lo cual no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahora te desafío a reflexionar. ¿Has perseverado en las promesas de Dios? ¿O te has dejado llevar por las dificultades? Comenta abajo. Yo elijo perseverar en Cristo. En nuestro próximo bloque exploraremos la importancia de entender los planes de Dios para nuestras vidas y cómo la fe puede ayudarnos a navegar por las incertidumbres del futuro. No te lo pierdas. Perseverancia en medio de la tormenta. Continuación. Cuando hablamos de perseverancia, es importante recordar que no se trata de una resistencia pasiva. La perseverancia bíblica requiere acción, no solo espera. Nos llama a movernos hacia lo que Dios ha planeado para nosotros, incluso cuando no entendemos por qué estamos enfrentando ciertos desafíos. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo manejamos las adversidades. Muchas veces las pruebas parecen más intensas de lo que podemos soportar. Pero la Biblia nos recuerda que Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. En 1 Corintios 10:13, Pablo escribe: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis, sino que con la tentación también dará la salida para que podáis soportar». Lo que este versículo nos enseña es que por más difícil que sea el momento, siempre habrá una salida. Y Dios será la fuerza que nos sostiene para seguir adelante. Perseverar, entonces, no es solo soportar el dolor o los desafíos. Perseverar es saber que incluso en medio de la tormenta, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos los medios necesarios para soportar. El Salmo 34:19 nos dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor». Este versículo es una promesa. No importa cuántas tribulaciones o dificultades enfrentemos, Dios está a nuestro lado y nos librará de todas ellas. Y aquí entra una reflexión importante. La fe no elimina los problemas de nuestra vida, pero transforma nuestra percepción sobre ellos. Cuando perseveramos en fe, aprendemos a ver las dificultades no como un fin, sino como un medio para un fin mayor. Algo que nos acerca más a Dios y nos fortalece espiritualmente. La perseverancia nos enseña que la lucha no es en vano, tiene un propósito divino. En Santiago 1:12 está escrito: «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la tentación, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman». El premio de la perseverancia es más que una simple recompensa física, es la corona de la vida eterna. Ahora pensemos, la perseverancia también está directamente relacionada con el desarrollo del carácter cristiano. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada tribulación que enfrentamos con perseverancia desarrolla en nosotros paciencia, y la paciencia nos permite ver la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Cuando miramos hacia atrás
y vemos cómo Dios nos ha ayudado a superar desafíos pasados, nuestra esperanza se renueva, porque sabemos que Él será fiel nuevamente. La perseverancia también es un reflejo de nuestra confianza en Dios. Nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Muchas veces queremos soluciones rápidas, queremos que las dificultades desaparezcan pronto. Pero Dios tiene un tiempo perfecto y la perseverancia es lo que nos ayuda a esperar pacientemente y confiar en su soberanía. En Isaías 40:31 encontramos un versículo que nos anima a confiar en Dios durante los períodos de espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de que Dios nos fortalece mientras esperamos y que incluso en medio de la espera, Él está trabajando en nosotros y por nosotros. En muchos momentos de la vida podemos sentirnos desanimados, como si nada estuviera funcionando o como si las dificultades nunca terminaran. Pero es importante recordar que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está forjando algo en nosotros. Él nos está moldeando a su imagen y preparándonos para lo que Él ha reservado para nosotros. El sufrimiento, la lucha, las tribulaciones, todas tienen un propósito divino que muchas veces solo entenderemos más tarde. El mismo Cristo, durante su vida en la tierra, fue el ejemplo perfecto de perseverancia. Él soportó traición, sufrimiento y una muerte cruel en la cruz, pero todo esto tuvo un propósito. En Hebreos 12:2 leemos que debemos mirar a Jesús, quien, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús nos mostró el valor de la perseverancia, que incluso en medio del sufrimiento es posible mantener el enfoque en la promesa que nos espera, la alegría eterna con Dios. Así, la perseverancia cristiana es una prueba de nuestra fe, una evidencia de que confiamos en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nos enseña que la victoria no está en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad de seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito mayor. Ahora quiero que reflexiones. ¿Estás enfrentando dificultades? ¿Estás luchando por mantener la fe ante los desafíos? Si es así, recuerda que Dios está contigo y Él te dará la fuerza necesaria para continuar. Persevera, porque Él tiene algo grandioso preparado para aquellos que permanecen firmes hasta el final. Comenta abajo: elijo confiar en Dios durante mis pruebas. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar, dándonos fuerzas cuando nuestra fuerza humana se agota. No te lo pierdas. El Espíritu Santo, la fuerza para perseverar. En momentos de prueba, cuando nuestras fuerzas parecen agotadas y el camino se vuelve insoportable, el Espíritu Santo es quien nos capacita para perseverar. La Biblia nos enseña que no estamos solos en las luchas de la vida. Tenemos el Espíritu de Dios para fortalecernos, consolarnos y guiarnos. Él es nuestra fuente de poder cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. En Romanos 8:26, Pablo revela uno de los roles más profundos del Espíritu Santo en nuestra vida. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no conseguimos encontrar palabras para expresar lo que estamos sintiendo, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Él entiende la profundidad de nuestro dolor y nuestras dificultades y actúa a nuestro favor, incluso cuando no podemos orar o expresar nuestros sentimientos.
El Espíritu Santo es nuestra fuerza, no solo en momentos de debilidad, sino también en las horas de decisión y acción. Él nos da sabiduría para tomar las decisiones correctas y valentía para seguir adelante, incluso ante grandes desafíos. En Efesios 3:16, Pablo ora para que los cristianos sean fortalecidos en el espíritu interior, que conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Este versículo resalta el papel del Espíritu en darnos fuerzas, no por nuestras propias habilidades o capacidades, sino por la acción de Dios en nuestro espíritu. Cuando nuestra fuerza humana llega al límite, el Espíritu nos fortalece para que podamos seguir firmes en el camino. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar las virtudes necesarias para perseverar. Él trabaja en nosotros la paciencia, la humildad y la resistencia. Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu que incluye la paciencia. La paciencia es una virtud fundamental para quien desea perseverar, ya que nos permite soportar las dificultades sin rendirnos. Al cultivar este fruto en nuestras vidas, podemos enfrentar los desafíos con la confianza de que Dios está en control y nos capacita para continuar. Es importante recordar que muchas veces las pruebas no son removidas de inmediato. La perseverancia que Dios nos llama a tener es una perseverancia que nos moldea, nos refina y nos hace más semejantes a Cristo. El Espíritu Santo nos enseña a tener la misma actitud de Jesús frente al sufrimiento. En Filipenses 2:5-8, Pablo escribe sobre la humildad de Cristo, quien, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló, tomando la forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Espíritu Santo nos ayuda a tener esa misma disposición de corazón para que podamos perseverar con humildad y confianza en el plan de Dios para nuestras vidas. Jesús también nos dejó un ejemplo claro de cómo el Espíritu nos capacita para perseverar. En Mateo 4:1-11, durante la tentación en el desierto, vemos que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y fue esta conexión con el Espíritu lo que lo fortaleció para resistir las tentaciones de Satanás. De la misma manera, nosotros, como seguidores de Cristo, necesitamos buscar la dirección y la capacitación del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y seguir perseverando, incluso cuando el desánimo y la tentación parecen apoderarse de nosotros. Un punto crucial para nuestra perseverancia es entender que el Espíritu Santo no solo nos ayuda a resistir, sino que también nos da la esperanza de que Dios está trabajando en nuestra vida. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda que yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a mirar más allá de las dificultades actuales y a enfocarnos en la promesa de la gloria eterna que nos aguarda. Nos recuerda constantemente que nuestra perseverancia en Cristo no es en vano y que el sufrimiento presente es temporal, pero la recompensa que Dios tiene para nosotros es eterna. Por lo tanto, la perseverancia cristiana no depende solo de nuestra propia fuerza o determinación. Está sustentada por el poder del Espíritu Santo, quien nos da la fuerza, la sabiduría y la paciencia necesarias para seguir adelante. Él es nuestro consolador, quien nos consuela en las horas de aflicción, y nuestro ayudador, quien nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso en las dificultades. Si estás enfrentando desafíos y sientes que tus fuerzas se están agotando, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, ayudándote a perseverar. Clama a Él y permite que Él sea tu fuerza.
Como dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi diestra fiel. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros en todo momento y el Espíritu Santo es nuestra ayuda constante en nuestro camino de perseverancia. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Cómo el Espíritu Santo ha fortalecido tu vida en tiempos de dificultad? ¿Estás listo para abrirte más a su poder y actuar con la fuerza que Él te da? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo y comparte cómo has experimentado la ayuda del Espíritu Santo en tu camino de fe. Hemos llegado al final de un viaje profundo y transformador y quiero felicitarte por estar aquí. Eres una persona rara, porque la gran mayoría no tiene la paciencia ni el compromiso de llegar al final de algo tan poderoso como este video. Muchos se rinden en el camino, se distraen con la prisa de la vida, pero tú, amigo mío, tienes algo especial, una llama interior que busca más, que desea crecer y ser mejor. Llegar hasta el final de un mensaje como este es un testimonio de tu voluntad de perseverar, de enfrentar desafíos y de no conformarte con lo superficial. Esto no es algo que todos hagan. Pocas personas logran dedicarse a lo que realmente importa. Y al llegar aquí, estás demostrando tu seriedad con la transformación que estás buscando. Esto es digno de respeto. Sé lo valioso que es tu tiempo. Y el hecho de que hayas elegido invertir esta energía aquí, en este video, ya es una gran victoria. Ahora, para que sepa que realmente estás comprometido con este viaje, deja una frase en los comentarios. Terminé porque entendí que el poder de perseverar está en mis manos y en el Espíritu Santo, que me fortalece. Al escribir esta frase, estarás declarando al mundo, y más importante aún, para ti mismo, que ya no eres una persona que se rinde a mitad de camino, sino alguien que tiene fe y determinación. Y, al hacer esto, también estarás mostrando a otros que están viendo el video que es posible perseverar, que es posible seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. Cuando comentas, compartes tu propio viaje y animas a otros a seguir el mismo camino. Ahora, piensa conmigo por un instante. ¿Qué sería de tu conocimiento si no te hubieras inscrito en canales como este? ¿Qué sería de tu llama interior sin el combustible que viene de videos como este? No me malinterpretes, ya has dado un gran paso al llegar hasta aquí, pero no basta con solo ver este video. La llama debe ser alimentada constantemente y la suscripción al canal es la forma de asegurarte de que nunca te sentirás desamparado, de que siempre tendrás la energía necesaria para seguir adelante. La suscripción es como el acto de abastecer tu coche. No sirve de nada tener un vehículo potente si no tiene combustible. Si aún no te has suscrito, entonces estás dejando el tanque vacío, estás posponiendo tu propia transformación. Al suscribirte, pones combustible en tu viaje de fe y perseverancia, y lo mejor es que nunca más perderás la oportunidad de ser alimentado espiritualmente. La suscripción no es solo un clic, es un compromiso con tu evolución, es la decisión de ser parte de algo más grande. Sé que muchos de ustedes están tentados a pensar que solo un video más no hará diferencia. Pero la verdad es que cada pequeño gesto de compromiso hace una gran diferencia. El filósofo Aristóteles decía que somos lo que repetidamente hacemos. Y cuando te suscribes, estás repitiendo un acto de fe, de persistencia y de voluntad de crecer. La suscripción es un símbolo de tu dedicación. Es un paso pequeño, pero crucial, para asegurarte de que estás en el camino correcto. Ahora, quiero que imagines un río. El río que fluye sin parar, que continúa incluso cuando las piedras están en el camino. El río es constante y persistente, y así es tu viaje de perseverancia.
La suscripción al canal es como asegurarte de que serás ese río que continuará fluyendo, que no será detenido por nada. Compartir este video es tu río expandiéndose. Al compartir, ayudas al río a crecer y a tocar más personas, difundiendo el mensaje de perseverancia, fe y fuerza que viene de Dios. No te estoy pidiendo que compartas solo por pedir. Te pido porque sabes que este video tiene el poder de transformar vidas. Si ya has sido tocado, imagina cuántas otras personas pueden serlo también. Piensa en esto como una vela encendida. Cuando compartes el video, estás encendiendo la vela de otra persona. Nunca sabrás cuántas vidas pueden ser iluminadas por un simple gesto de compartir. Y en el fondo, sabemos que todos tenemos el poder de iluminar el camino de los demás. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. No pauses este video. Quédate unos minutos en silencio, escuchando la música que acompaña esta reflexión. Aprovecha este tiempo para sentir la paz que viene de dedicar un momento al Señor. Él merece nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Dile algunas palabras de alabanza por el día de hoy, por su bondad y por todo el cuidado que tiene por ti. Sé que estás cansado, quizás hasta con prisa, pero si puedes, reserva esos minutos para entregar tu corazón al Señor. No interrumpas esta conexión. Deja que la música, la paz y la reflexión te envuelvan. Este es un momento que puede ser decisivo en tu viaje espiritual. Y por último, quiero que sepas que lo mejor está por venir. Continuar viendo los videos de este canal es asegurarte de que siempre estarás siendo alimentado con palabras que fortalecerán tu fe, tu esperanza y tu perseverancia. No dejes que la llama se apague. Suscríbete, comparte y sigue aquí. Lo has hecho hasta ahora. Sigue adelante, quédate en silencio, disfruta de la música y entrégate a la paz. Dios está contigo y estás en sus manos.